Bienvenidos a Juntos Estudiando la Biblia. Estamos en esta serie de matrimonios y ese es el segundo tema que veremos esta semana. El día de hoy lo que vamos a hablar es un tema que es bastante interesante y que quizás muchos podemos tener alguna idea, pero hoy vamos a ver el modelo bíblico de cómo poder manejar conflictos en el matrimonio. Y es un tema súper interesante porque lo que nosotros queremos hablar hoy, ya hemos hablado en algún otro momento sobre cómo los conflictos, si no se manejan a tiempo, pueden erosionar su matrimonio y poco a poco pueden destruir todo lo que ustedes han construido. El día de hoy traemos un enfoque un poco diferente y queremos traerlos al conflicto original, cuando Dios creó a Adán y Eva, la primera pareja que existió en la humanidad. Cuando nosotros vamos a Génesis y estudiamos un poco lo que sucedió en el Edén, cuando Adán y Eva fueron puestos ahí para señorear, vivieron un tiempo muy bien y todo salió muy bien y Dios solo les dio una regla y era que no comieran del fruto que estaba prohibido porque les iba a dar el conocimiento que en ese momento estaba fuera de lo que Dios esperaba para ellos. Y sabemos que lo que sucedió fue que llegó la serpiente y la serpiente tentó a Eva. Y cuando tentó a Eva le dijo, mira, no te vas a morir, sino que tú vas a ser igual que Dios y Dios no quiere que tú seas así. Y obviamente hizo que el pecado original entrara en ella. Y leemos en Génesis 3:1 y dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y realmente lo que nosotros vemos es que lo primero que el diablo hizo fue, o la estrategia que casi siempre hace como primera estrategia, es separar. Es nosotros como matrimonios somos expuestos a que el diablo rápidamente nos separe. Y que entonces él vino y no llegó donde estaban los dos y le dijo a Adán y a Eva, miren, sino que llegó donde Eva, de manera separada. Y le habló y le empezó a decir, Dios te ha dicho eso es mentira. Y realmente lo que hace en ese momento el diablo es destruir la comunicación, es separar y destruir la comunicación. Y empieza a meter ideas, empieza a meter conflictos y de repente lo que tenemos es que ella toma decisiones de manera solitaria, a pesar de que Dios había dicho, van a ser una sola carne y van a tomar decisiones de manera conjuntas. En ese momento el diablo la separa y ella toma una decisión que es trascendental, que es literalmente desobedecer a Dios. Entonces Dios separó, el enemigo separó a Eva de Adán y es cuando entonces mete el primer problema, que es interrumpir la comunicación, que es la que inicia la generación de los conflictos. Cuando la historia continúa en Génesis 3:6 y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos. El árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El segundo error es no querer abordar el conflicto. Así como en este caso Adán y Eva lo que hizo fue culpar a Eva de haber comido el fruto, Adán no quiso discutir con Eva, simplemente lo que hizo fue decirle o hacer básicamente lo que ella le decía a él que hiciera. Él, aunque no estuviera de acuerdo en comer del fruto, accedió y comieron juntos de él. Sin embargo, el conflicto no fue inmediato porque nosotros aceptamos las condiciones del conflicto cuando nos metemos a él y se convierte en una olla de presión y en el futuro va a explotar. Si ustedes se fijan, las ollas de presión agarran la fuerza completa en la ebullición y si nosotros abrimos esa olla de presión cuando está en el fuego, explotará con mucha fuerza. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en que nosotros tenemos que abordar el conflicto y también aceptar nuestros errores si tomamos una decisión equivocada. Y es justamente lo que continúa entonces en esta historia, que es una historia nuevamente que todos conocemos y que de repente lo que empieza a suceder es que cuando comen del fruto, entonces de repente lo primero que se dan cuenta es que están desnudos y tienen vergüenza. Y dice que se empiezan a tratar de cubrir de hojas y se esconden cuando escuchan a Dios, que Dios empieza a pasear en el huerto. E inmediatamente ellos tienen miedo
y Dios los empieza a llamar y de una manera bastante temerosa Adán contesta, pues aquí estamos, ¿no? Y Dios le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué te escondías? Y le dices que estábamos desnudos y tuvimos miedo, tuvimos vergüenza. Y Dios le pregunta, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Y eso lo vemos en Génesis 11:12, donde dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces realmente el tercer error que sucede en la generación de conflictos es que no aceptamos, no es mío, me justifico, busco rápidamente justificarme y decir es que no fui yo, fue culpa de ella. Y cuando Dios le pregunta a Eva también inmediatamente fue culpa de la serpiente. Y ya la serpiente no tenía a quien culpar, por eso es que aceptó todo, pero si la serpiente hubiera tenido a alguien también hubiera dicho, porque es lo que el conflicto hace, donde nosotros nos separamos y decimos es que no tengo la madurez para aceptar lo que yo hice, sino que lo que voy a hacer es que voy a decir yo no hice nada y lo hiciste tú, fue tu culpa, no es la mía. Y noten ustedes también que así como tú puedes en este momento, igual que Adán, simplemente tirar la culpa, lo otro que también vemos en esta historia es que nota que Adán no pidió perdón. Adán no pidió perdón ni a Dios, ni a Eva, ni a nadie. No le dijo, Dios, te pido perdón porque hemos fallado. No se encuentra nada de eso. Ni tampoco le dijo, Eva, te pido perdón porque permití que esto pasara. Sino que nuevamente lo primero que hace es, la culpa es de ella y por cierto Dios, la culpa también es tuya porque tú me la diste a ella. Entonces él se puso en un papel de no es mi culpa, la culpa es de los demás. Cuando tú estás más enfocado en justificarte que en realidad poder ver el enfoque de lo que Dios espera de tu vida, no vas a poder tener relaciones sanas, no vas a poder manejar el conflicto de manera sana, sino que todo el tiempo vas a estar diciendo, son ellos los de la culpa y yo no tengo nada. El día de mañana va a suceder lo mismo y volverás a caer en exactamente lo mismo y su matrimonio estará cayendo en exactamente lo mismo. La historia continúa y el no manejar conflictos adecuadamente tiene un impacto también en las generaciones. Sus hijos, Caín y Abel, también no supieron manejar los conflictos y pasó lo que nosotros ya conocemos en la historia, de que Caín dejó que se inundara en enojo y sucedió lo que dice Génesis 4, 8 al 9. Y dijo Caín a su hermano, Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Imagínense qué tremenda esa situación. Él no pudo afrontar el conflicto, no pudo afrontar ni hacerse responsable de que había cometido algo contra su hermano en ira. Si nosotros no aprendemos a manejar los conflictos en el matrimonio, los hijos de nosotros no van a entender cómo manejar conflictos. De hecho, nos ha sucedido de que nos consultan por qué están hablando o conversando de esta manera. Y en cambio así nosotros les enseñamos a ellos cómo se manejan los conflictos y nosotros somos modelos y ejemplos a ellos a seguir. Caín no logra manejar el conflicto con Abel y repite de la manera más violenta los mismos patrones vistos en sus padres en el Edén. Y es acá entonces donde los 4 principios equivocados que vemos a través de la historia del conflicto original, en el matrimonio original, los repasamos, los 4. El primero es la falta de comunicación, como vimos, que el diablo separa y que rápidamente lo primero que trata de hacer es que el matrimonio no tenga un poder que Dios le ha dado para poder comunicarse. Dios nos ha dado la capacidad de comunicación para precisamente mejorar nuestra relación, para poder hacer que nuestra relación crezca. Eso es lo primero que se interrumpe. Lo segundo es cuando tú de manera cómoda
prefieres evitar el conflicto para no tratar de entrar nuevamente en conflicto, en problemas, y dices, mejor me ahorro el problema, te voy a decir que sí, cualquier cosa, lo que vos querrás, aunque realmente lo que está sucediendo es que no estés de acuerdo y cuando más adelante venga un problema vas a explotar y va a ser algo de manera violenta. Número 3, el justificarse, no pedir perdón ni dar perdón, sino que todo el tiempo el problema es de afuera, el problema es de otros, yo no tengo nada que ver, tú eres el problema, mujer, que fuiste dada a Dios para mí, tú eres el problema, hombre, que fuiste dado de Dios para mí y yo no tengo nada que ver y no te perdono ni te pido perdón, ni siquiera comprendo qué es eso. Y número 4, cuando esto escala y se hace en una maldición generacional, donde nuestros hijos no logran ver cómo de manera sana sus papás manejan el conflicto, no los preparamos en la vida y de repente ya cuando son adultos no sabemos por qué reaccionan de esa manera. Cuando son adolescentes vemos que explotan y no tenemos una idea porque no hemos enseñado de manera óptima a manejar el conflicto en sus vidas de acuerdo al modelo de Dios. Pero estamos a tiempo de poder rectificar los errores del pasado. Y Efesios 4, 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la fe. Tenemos que tomar este ejemplo que nos dice la Biblia, que nosotros no nos dejemos llevar por nuestros deseos engañosos, sino que nos vistamos del nuevo hombre, creado según la justicia de Dios. Estamos a tiempo de poder tomar pasos claves para poder hacer cambios en nuestro matrimonio. ¿Y qué debemos de hacer? Pues comunicarnos. Según somos un equipo y debemos de estar de acuerdo en todo. Eso significa que nos debemos de comunicar. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No podemos andar juntos si no estamos de acuerdo. Y en el día a día nos dejamos de llevar por el ajetreo, por las cosas que tenemos que hacer y nos dejamos vivir en automático. Y en realidad tenemos que ponernos de acuerdo en todas las situaciones de nuestra vida para que así podamos caminar juntos en el camino que nosotros decidimos. En el camino que nosotros decidimos unirnos cuando tomamos la decisión de estar juntos en matrimonio, porque nos preguntaron que sí aceptábamos y lo hicimos libremente. No nos obligaron. Entonces, en ese sentido, tenemos que nosotros ponernos de acuerdo en cada uno de los momentos. No tengamos miedo de hablar, pero tengamos cuidado en cómo hablamos y también que nuestros miedos e inseguridades no sean los que hablan en este momento, sino que sea nuestra mente pensante que toma control en ese momento. Y Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Nosotros tenemos que hablar con tranquilidad y cuando nos molesta algo no tenemos que ofender a nuestros cónyuges, sino que tenemos que hablar sin ira, para poder tener una comunicación mucho más efectiva. No tenemos que ser jueces, sino que también Dios nos da la gracia y la gracia abundante de Dios es oportuna. Así nosotros tenemos que ser, que cuando nosotros nos comunicamos, veamos al otro con gracia, veamos al otro con misericordia, así como Dios nos ve a nosotros. Hebreos 4:16 dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Así que si en un momento nosotros nos sentimos faltos, que no podemos comunicarnos en este momento, decimos, mira, en este momento no puedo comunicarme contigo, dame tiempo para poder pensar las cosas bien y no hablar con la emoción de la ira, sino que hablar con los sentimientos mucho más planos. Y así también podemos tener un momento de oración con Dios y pedirle la gracia y la misericordia de Él para que cuando hablemos no sean nuestras palabras, sino que las palabras que Él ponga en nuestra boca. Y si comunicarse es el primer principio para poder contrarrestar los ataques en el enemigo, para los conflictos que no son sanos, el segundo principio es que tenemos que ver al futuro y tenemos que sanar el pasado. Tu matrimonio debería ser un lugar seguro.
Si tu matrimonio en ese momento no es un lugar seguro, tienen que hacer un análisis y tienen que juntamente, nuevamente, quitar los miedos y pedirle a Dios para que cuando tú llegues a tu casa no sientas como, es que no me gusta estar en mi casa porque todo el tiempo lo que hay es un lugar hostil, un lugar donde no me puedo comunicar. Tanto hombre como mujer posiblemente tienen esos sentimientos, esos miedos, esos enojos, esas iras, cualquier tipo de raíz que se está generando dentro de ustedes. Y es muy importante de que ustedes entiendan de que como tú fuiste criado en tu familia, posiblemente es lo que estás haciendo tú ahora en tu familia. Como fuiste criado como hijo, es lo que estás haciendo ahora como esposo, como esposa, como padre, como madre. Si en tu familia nunca te enseñaron a manejar los conflictos de manera adecuada y lo que oías era que se peleaban todo el tiempo y que se airaban muy rápido, posiblemente incluso con violencia, o por el contrario, que tus papás eran los típicos que decían no discutamos enfrente de los niños, y entonces tú mirabas que el matrimonio de tus papás era perfecto, que nunca peleaban, que nunca tenían ningún problema, aunque ellos posiblemente en el cuarto o en algún otro lado sí tenían las discusiones, pero como nunca lo hicieron enfrente tuyo, nunca te equiparon, nunca te dieron herramientas para tú poder ver que todo matrimonio saludable tiene conflicto. Sino que ahora tú eres como, es que yo no quiero tener un conflicto porque eso no es un matrimonio saludable. Yo veo a mis papás y ellos nunca pelearon, y eso no es cierto. Simplemente que no te equiparon desde joven para enseñarte de que el conflicto es saludable cuando se hace de acuerdo a la palabra de Dios, donde hay una búsqueda de restaurar la relación y no una búsqueda de simplemente justificarme a mí. Y en este sentido, tu matrimonio tiene que ser un lugar seguro donde tú puedas llegar, como decía Rebeca, no en base a emociones solamente, sino que en base a tratar de restaurar la relación todo el tiempo. Deberías tener un lugar, por ejemplo, una mesa. A nosotros nos enseñaron eso en nuestra juventud, antes de casarnos, de que deberíamos tener una mesa especial, una silla especial o algún lugar especial de la casa, donde si alguno de los dos tiene algo que resolver, se ponen de acuerdo y dicen, nos vamos a esa esquina de la casa, nos vamos a ese lugar especial, y significa que tenemos que resolver un conflicto y atacamos el problema. Esto es lo que, como hemos aprendido nosotros con Rebeca, es que yo le digo, a mí me cuesta mucho más el poder expresar esto, y lo que yo le digo es, mira, esto es lo que yo estoy sintiendo, esto es lo que yo sentí cuando tú me dijiste eso, cuando tú hiciste esta acción, esto es lo que yo sentí. Y posiblemente ella me dice, ni tenía idea, ni supe, ni me enteré de que lo hice, y no lo hice con la intención de lastimarte. Entonces ella me explica, yo le doy gracia, pero nos ponemos de acuerdo. Entonces yo le digo, ok, pero eso que hiciste, aunque no lo hicieras con intención, me lastimó o me hizo sentir mal. Entonces nos ponemos de acuerdo y nuevamente bajamos las armas. No es que tú tuviste la culpa, es que tú tuviste la culpa, porque nuestro objetivo no es justificarnos como lo hizo Adán, como lo hizo Eva, la culpa es de aquel, la culpa es tuya, la culpa es de aquel, sino que bajamos las armas y decimos, lo que nos interesa es restaurar la relación. Este es un lugar seguro donde podemos hablar, donde yo puedo expresar, donde mis sentimientos son normales, y que juntos, al poder hacer esto, también estamos moldeando a nuestra familia cómo debemos actuar. Y también tenemos que aprender a pedir perdón. Si nosotros no vimos modelado en nuestros padres cómo pedir perdón, creo yo que es ese momento para que nosotros seamos valientes y no busquemos, como decía René, la justificación únicamente, sino que busquemos también pedir perdón. Han habido ocasiones que simplemente nosotros, por ejemplo, como mujeres, quizás solamente que recibimos o queremos una palabra de mira, discúlpame, eso no lo quería hacer, ¿verdad? Entonces, si con una palabra blanda aplaca la ira, como dice la Biblia, entonces nosotros tenemos que ser valientes, no busquemos una justificación únicamente. Si Jesús lo hubiera hecho, no habría podido cumplir el propósito de su vida humana. No dejemos que nuestro orgullo nos robe la bendición de poder cumplir el propósito de Dios en nuestra tierra. Hay personas que se dejan llevar por el orgullo y dicen, no, es que yo no tengo que pedir perdón. Esta persona no se merece el perdón. Esa persona no se merece ni que yo le diga nada absolutamente. Sin embargo, la Biblia nos dice lo contrario, de que nosotros tenemos que ser mansos y humildes y así poder reflejar la gracia de Dios en nuestra vida y así a nuestro cónyuge. Lucas 23:24 dijo, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
y repitieron entre sí sus vestidos echando suerte. Así debemos de hacer nosotros. A veces la persona que cometió el error no se ha dado cuenta, no ha recapacitado, pero quizás con una palabra mansa y una palabra de perdón, mira, perdóname, realmente podemos sanar muchas heridas en nuestro cónyuge y poder restaurar nuestras relaciones. Y así como vimos los fallos que hizo Adán falló como humano original y sabemos que lo hizo mucho más allá, lo hizo a nivel de pecado, pero el conflicto no lo supo manejar y eso tuvo incluso impacto en su familia, en sus generaciones. Lo hemos visto que incluso llegaron a que sus propios hijos cometieron asesinato uno al otro. Es decir, es de lo peor que un padre puede imaginarse. Y en ese caso nosotros decimos, pues, si Adán es el modelo para lo que no se debe hacer, ¿quién es el modelo para lo que se debe hacer? Y como nos decía antes, que ahora somos nuevas criaturas, hemos sido cambiados a través del amor de Dios. Y si Adán falló, es donde Cristo realmente ha tenido éxito. Y Cristo es el modelo que nosotros tenemos que seguir. Jesús es el que nos pone el estándar de cómo tenemos que manejar el conflicto, donde no solo, como dice Rebeca, busca ser justificado y busca ser el que tiene la razón, y es que tú me hiciste, tú me dañaste, es que tú me lastimaste. Y cuando vemos cómo Jesús, a diferencia de Adán, nuevamente Adán, la culpa es tuya, la culpa es de la mujer, la culpa es de la serpiente, de quien sea, de todos menos yo. Jesús, que sí efectivamente no tenía nada de culpa, él dice, pero no solo no tengo culpa, sino que tomo todo lo que tú tienes y lo llevo a la cruz. E incluso en la cruz, siendo crucificado, dice, Padre, no les tomes a ellos esto como pecado, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la gracia máxima. Cuando nosotros entendemos que nuestro matrimonio es un reflejo de la relación entre Cristo y la iglesia, nosotros podemos entender que lo que espera Dios de nosotros es que actuemos como Él actuó. Y eso significa renovaos del nuevo hombre, tomar del nuevo hombre, tomar la nueva identidad que Dios nos ha dado. En tu matrimonio tú tienes que tomar la nueva identidad que Dios te ha dado. No solo es para ser cristiano y venir a la iglesia y de repente decir, me puedo muchos versículos. Es para que se pueda vivir en tus relaciones. Porque si no tenemos un éxito en nuestras relaciones de matrimonio, ¿cómo esperamos tener una relación de éxito con Dios? Es muy difícil. Tenemos que nosotros ser como Cristo y dar nuestra vida para que la relación prospere. Y al imitar a Cristo y no a Adán, al imitar a Cristo, tu matrimonio y tus generaciones van a ser de mucha bendición. Porque Cristo trae bendición a tu vida, bendición a tu matrimonio y bendición generacional. Y así les traemos un reto. Con unas preguntas. ¿Y es tu matrimonio un lugar seguro para expresarte libremente? Háganse esa pregunta. ¿Es mi matrimonio un lugar seguro para que pueda expresarme libremente? Y si no es así, pues tienen que sentarse nuevamente y poder decir, yo quisiera tener la libertad de poder hablar contigo de estos temas. Yo quisiera poder tener la libertad de poder expresarme, de poder ser yo, ¿verdad? De poder hablarte y comentarte ciertos temas, ¿verdad? Entonces, es una buena etapa para poder reflexionar cómo está su matrimonio ahora. La pregunta número 2 que deben de hacerse es, si has descubierto comportamientos como los de Adán o como los de Eva, ¿están dispuestos a imitar a Jesús? ¿Verdad? En ciertos momentos hemos reaccionado con ira, nos hemos justificado, le hemos echado la culpa al otro cuando los culpables somos nosotros, no hemos pedido perdón en nuestras acciones. ¿Cómo está su matrimonio ahora? ¿Cuáles son esos comportamientos que ustedes tienen que cambiar? Y aquí un punto bien importante no es, mira tú qué estás haciendo, sino que yo como esposa, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuáles son mis comportamientos que afectan el comportamiento de mi esposo? Y el número 3, en esta misma semana tengo una cita con tu cónyuge. Si tienen que hablar,
salgan a hablar o escojan un lugar seguro dentro de su hogar para poder comunicarse. Hablen de cómo van a manejar los conflictos en su matrimonio y cómo van a empezar a resolverlos. Si nosotros no ponemos un alto, vamos a entrar en ese círculo de la locura y no en un círculo de la cordura. Y la mejor forma de poder hacerlo es hablando y conversando entre ustedes cómo van a solventar esos conflictos. Así que deseamos que esta noche Dios les pueda bendecir, les haya hablado. Esperamos que esta serie sea de mucha bendición. Son secretos que muchos posiblemente los conocen, para muchos es un recordatorio de lo hermoso que es estar casado y de lo maravilloso que es el diseño de Dios para la vida matrimonial. Y de verdad lo que esperamos es que su casa sea próspera, que su matrimonio sea próspero, porque si es así, esa es la base para una sociedad próspera. Es la base para lo que Dios instituyó como el ministerio del matrimonio. Y esto es lo que Él dijo, va a conquistar la tierra. Él le dio un llamado a Adán y Eva: multiplicaos, llenad la tierra, bendecidla, honrad toda la creación. Y es lo mismo que le está diciendo a tu matrimonio el día de hoy. Que tú eres una pareja de bendición. Llámate pareja de bendición porque Dios te lo ha prometido, Dios te lo ha dado. Toda la Biblia lo que Él hace es tratar de reconstruir esa relación contigo para que tú puedas cumplir el propósito que Él te ha dado. Así que Dios les bendiga, que pasen una excelente noche y disfruten mucho de esa cita, disfruten mucho de esa charla que van a tener. Buenas noches.